Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Don Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la noche de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad es que ahora viviendo una etapa otra vez de pre-campaña electoral. Pero bueno, bien contentos. Es el momento ahora de seguir apretando. Sí. Tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, pues es un buen momento también para hacer balance de lo que se ha hecho en estos 4 meses y sobre todo de encarar esta pre-campaña y campaña electoral con las mismas ganas. Pre-campaña, campaña electoral y luego las elecciones y lo que venga después. Luego lo hablamos. Pero con calma, porque después del 26J vendrá el 19 de julio, que se constituirán las Cortes, y después veremos cuánto tiempo se tarda y de qué manera en formar gobierno. Pero le quiero preguntar por la última noticia política del día, que es ese acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos. Unidos si se puede, creo que se va a llamar la coalición. ¿Cómo valora desde Ciudadanos esta coalición para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio? Bueno, que los partidos que tienen semejanzas ideológicas pues tienden a unirse, y en este caso Podemos y el Partido Comunista, Izquierda Unida, pues han decidido ir coaligados a las elecciones. Me parece normal, me parece que en plena crisis interna de Podemos y en plena caída en las encuestas, Pablo Iglesias ha tenido que buscar esas alianzas con Izquierda Unida, que era con un partido con el que no quería saber nada hasta hace 4 días, literal, y ahora parece que se han puesto de acuerdo. Pero bueno, es verdad que a partir de ahora sí que no podrán decir eso de que es un partido transversal, ni un partido nuevo, porque no es ni transversal ni nuevo. Aliándose con un partido comunista, pues no parece que sea muy transversal, más bien se ubican en donde desde un principio pensábamos todos que tenían que estar, en la extrema izquierda, defendiendo planteamientos pues más de otros tiempos que del siglo XXI. ¿Cree que esta unión, la de Izquierda Unida y Podemos, cambiará sustancialmente el resultado final de las próximas elecciones? Pues no lo sé, no lo sé. Habrá que ver cuánto votante de Podemos acepta ir coaligado con el Partido Comunista y cuánto votante de Izquierda Unida aprueba esa unión con Podemos. Nosotros vamos a hacer nuestra campaña, que es una campaña constructiva, que vamos a intentar inmiscuirnos lo menos posible en el día a día de las personas, de los ciudadanos, que sabemos que están muy cansados, que están hasta el gorro de campañas y de discusiones políticas, y vamos a intentar hacer una campaña basada en la ilusión y también, en la medida de lo posible, que sea una campaña basada en el ahorro, que no nos cueste a todos los españoles otros 150 millones de euros que ya se pagaron el pasado 20 de diciembre. ¿Tienen otra reunión para eso el miércoles? Creo que el miércoles hay una reunión para intentar poner en común de qué forma podemos ahorrar. Nosotros hemos llevado nuestra propuesta de reducir el límite de gasto electoral en un 50%, nos podríamos ahorrar pues 13-15 millones de euros, más luego hacer todo ese envío de papeletas que los ciudadanos reciben en sus casas, famoso mailing. PP, PSOE, exacto, el famoso mailing, hacerlo en un envío único que supondría un ahorro de 25 millones de euros. Bueno, pues en total un ahorro de 40 millones de euros que creo que vendría muy bien a todos los españoles. Pero bueno, veremos si el próximo miércoles se ponen de acuerdo, al menos en eso, en el ahorro para la campaña electoral. Bueno, Ciudadanos ya ha dicho, o sea que sabemos que evidentemente pues el acuerdo de Ciudadanos y PSOE pues concluyó el mismo día en el que se convocaron elecciones, por tanto no continúa vigente durante la campaña, pero ¿qué pasará después? ¿Qué cree usted que pasará después? ¿Después de cuándo? ¿Del 26 de junio? Sí. Pues no sé, no tengo la bola de cristal, pero seguramente... Sobre pactos, ¿se encuentra Ciudadanos más cerca después de ese acuerdo del PSOE o del Partido Popular? Bueno, de ninguno de los dos. Y de los dos, porque al final seguramente no habrá mayorías absolutas y nos tendremos que volver a sentar. Lo que no hemos hecho ahora, pues los ciudadanos nos han suspendido. Vamos a septiembre, en este caso a junio, y tendremos que ponernos otra vez de acuerdo para intentar formar gobierno, para que España tenga un gobierno estable, para que podamos abordar todas las reformas que están ahí pendientes en un cajón metidas y que lamentablemente pues no hemos sido capaces de articular ese gobierno de cambio en España y estable, ¿no? Habrá que sentarse con PP, con PSOE y buscar puntos de unión y sobre todo no tener otra vez que mirar a los ciudadanos con ese sonrojo de decir no hemos sido capaces como partidos políticos de entender el mensaje de la ciudadanía y de entender que teníamos que ponernos de acuerdo y no lo hemos hecho. ¿El PP con Mariano Rajoy no le sirve a Ciudadanos para llegar a un acuerdo de gobierno? Bueno, es que Mariano Rajoy ha tenido 4 años de gobierno, Mariano Rajoy y su equipo de gobierno. Mariano Rajoy no está solo, tiene un equipo de gobierno y desde Ciudadanos pensamos que ha acabado una etapa política en España, una etapa encabezada por Mariano Rajoy y que la etapa de Rita Barberá, de Mariano Rajoy, del señor Bárcenas, del alcalde de Granada, toda esa etapa hay que ponerle punto y final y tenemos que empezar a mirar al futuro de otra forma, ¿no? Que eso no significa que no tengas que intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular, que al fin y al cabo le vota en España todavía mucha gente y merecen un respeto y merecen que también haya capacidad de diálogo con ellos. Pero con este equipo de gobierno de Mariano Rajoy, que ha tenido la mayor mayoría, el mayor poder que se pueda acumular en democracia, teniendo mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de las comunidades autónomas y de ayuntamientos de España, y no ha llevado a cabo reformas sino recortes,
pues es complicado ahora hablar de corrupción. Cuando han destruido 35 veces los discos duros en la sede, cuando el Partido Popular está imputado como persona jurídica por financiación ilegal, cuando hemos tenido casos de alcaldes del PP detenidos literalmente por la policía, pues con esa etapa del PP es imposible llegar a acuerdos. O sea que con Rajoy no, con el PP puede, pero con Rajoy no. No es un tema de nombre, de personalismo, es un tema de proyecto y de que han tenido tiempo para hacerlo en 4 años y no han hecho exactamente lo contrario. En temas fiscales, pues al final, ¿quién ha pagado? El de siempre. Los que habían incumplido, los que habían engañado, pues han tenido una amnistía fiscal en 2012. Los españoles de a pie, los que tienen una nómina, esos son los que hemos tenido que pagar los impuestos, ¿no? Los otros no. Los amigos, los ratos y demás han sido amnistiados, ¿no? Si queremos hablar de gestión, pues tenemos una gestión que en términos de cumplimiento de déficit, de objetivos de déficit, pues no se ha cumplido ni un solo año el objetivo de déficit marcado por la Unión Europea. Es decir, ni de gestión, ni sobre corrupción, ni por supuesto en temas fiscales ha habido avances, más bien todo lo contrario. En ese sentido yo creo que es complicado llegar a acuerdos con este equipo de gobierno encabezado por Rajoy. Seguimos en conversación con Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Y lo hacemos, se le parece, a partir de ese vídeo, que además ha causado cierta polémica porque ha sido grabado en la Moncloa y se ha hablado pues, de un espacio que pertenece al presidente del gobierno, no al candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, que es la otra noticia del día, porque la que hemos conocido a última hora, que es el acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos. Por eso le preguntaba antes, aunque entiendo que nuestros analistas volverán al tema y querrán repreguntar, pero sobre las dos disputas que veremos en esta campaña, ¿no? Una por el espacio de la izquierda, Podemos, PSOE, Podemos más Izquierda Unida, PSOE, y la otra, la de PP, Ciudadanos, por el espacio de centro-derecha. ¿Cómo ve Ciudadanos a su rival, a Mariano Rajoy? ¿En qué estado de forma? Bueno, es que nosotros no entendemos que nuestro rival sea Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez. Es que hay un rival común para muchos partidos, para la mayoría espero, que está ahí fuera, en la calle, y que es el paro, que es que tienes una administración que hay que reformar, que es que hay que incidir en la separación de poderes, que España necesita un gran pacto por la educación y no lo tenemos. O sea, hay muchos rivales que batir. Hay que batir, por supuesto, que la corrupción. El resto de opciones políticas son muy respetables, pero nuestro objetivo es combatir para lo que hemos venido aquí, que es para conseguir aportar y arrimar el hombro y que España tenga un proyecto de una vez por todas atractivo que vuelva a enganchar a todos los españoles. Si hace falta para ello tender la mano a otras fuerzas políticas para conseguirlo, lo haremos. Lo hemos hecho en estos últimos 4 meses y lo seguiremos haciendo a partir del 26 de junio. ¿Cree que la experiencia del 20 de diciembre pues le ha demostrado a los partidos que no se pueden romper todos los puentes porque después del 26J vendrá el 27 y ese día habrá que llegar a algún acuerdo y por tanto pues una campaña demasiado agresiva, demasiado dura no es buena para luego conseguir esos pactos? ¿Cree que esa lectura ya la han hecho todos los partidos o no? Bueno, yo creo que sí que la han hecho así. Otra cosa es que a algunos partidos políticos les interese la polarización, la crispación, el discurso de los bandos. Y eso, pues, sinceramente, desde mi punto de vista, tanto al Partido Popular como a Podemos les interesa. Ellos mismos se retroalimentan. Si a Podemos le va bien, al PP le va bien y al final seguimos en esa España de los bandos donde hay que echar al de enfrente y el de enfrente quiere echar al primero, ¿no? Yo creo que hay un espacio de centro político y que España, si queremos de verdad reformar, España hace falta hacerlo desde el centro político. Los extremos no van a ayudar demasiado a esa regeneración política en España. Y lo digo, vamos, con la mano en el corazón. Hay que apostar por proyectos sensatos dentro de la Constitución y que de verdad apuesten por reformar España. El discurso del y tú más, el discurso del miedo al que recurre el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que es el típico discurso del miedo de la vieja política, de cuidado que vienen los malos, venir con papá y votar al partido de siempre, está muy visto en política. Y seguramente Podemos hará una estrategia similar. Hay que echar a Rajoy porque es el enemigo de todos los españoles. Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Yo no quiero ni corrupción, ni tampoco quiero barricadas, para que se me entienda. Yo quiero un proyecto de centro político, quiero reformas, quiero regeneración y quiero hacerlo con todos los partidos que creen en la Constitución y creen en los cambios. Si lo encontramos con PP y con PSOE, tenderemos la mano. Si lo que encontramos es, como hasta ahora, personalismos, egos, agendas mediáticas o políticas por encima de 47 millones de españoles, pues nos tendrán enfrente. Encuestas. La mayor parte de las encuestas le dan a Ciudadanos una subida, ¿no? La mayoría le dan hasta 2 puntos incluso de subida. Entiendo que después de la experiencia del 20 de diciembre, a Ciudadanos en este momento las encuestas no le hagan cambiar drásticamente su programa, su política, ni siquiera su manera de ver las elecciones. Pero la perspectiva es buena. Sí, hombre, a tenor de las encuestas que tenemos hasta ahora. Habría preferido, sinceramente, no tener estas encuestas tan positivas y tener gobierno en España, porque lo que tenemos ahora es una situación de incertidumbre que perjudica
a los trabajadores, al pequeño y mediano empresario, que perjudica la visión que tienen los extranjeros de España, a los inversores que quieren venir a España a invertir y que no van a hacerlo porque ven incertidumbres y dudas. Y bueno, pues lamentablemente eso es lo que tenemos hoy en España. Me hubiera gustado, como decía, que no hubiéramos ido a nuevas elecciones, pero visto lo visto, desde luego las encuestas para Ciudadanos son buenas, son positivas, la tendencia es al alza, ¿no? Y creo que eso ratifica y viene a confirmar que los planteamientos de Ciudadanos y que las reformas que planteamos y que nuestra actitud durante estos últimos 4 meses pues está siendo bien vista por una parte importante de los españoles. El hecho es que ya estamos en campaña, bueno, en pre-campaña, técnicamente en pre-campaña, y uno de los primeros debates que se ha colado en esta pre-campaña es el debate sobre los debates. Si debate a 2, si debates a 4, si debate a 7, si un debate o 2 debates o 3 debates, y en qué canales, en qué medios de comunicación. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué le parecería lo sensato, lo justo, lo razonable? Bueno, pues que hubiera debates, que debatir fuera algo normal, como en otros países del norte de Europa, como en Estados Unidos, donde hay debates a 2, a 3, a 4, a 7, a 10, incluso en Estados Unidos han llegado a debatir. Bueno, creo que es positivo y encima es gratis, cosa que hay que poner en valor. No cuesta nada y permite... Para los partidos sí. Para los partidos y para los españoles también es gratis, no cuesta tanto como poner banderolas en las farolas o hacer campañas exteriores de publicidad, ¿no? Creo que es bueno que haya debate, que haya confrontación de ideas, que los candidatos se vean las caras y desde luego desde Ciudadanos siempre hemos sido amigos de los debates, nos gusta participar, nos gusta confrontar ideas y también nos gustaría que el resto de partidos políticos tuvieran a bien participar en debates a todos los niveles, desde los candidatos hasta otros perfiles económicos, sociales, de política sanitaria, educativa. Es decir, necesitamos volver a poner, si alguna vez ha estado de moda, los debates de calidad, los debates de altura, los debates constructivos y evitar por los insultos, las descalificaciones, que eso al final no aporta, y los españoles yo creo que están cansados del y tú más. Sobre los debates de los principales candidatos, ¿qué le parece? ¿Un debate a 4, 2 debates a 4? Bueno, yo creo que los que se puedan preparar en condiciones y que estén los 4 candidatos dispuestos a participar, creo que es positivo. Desde luego nuestro presidente Albert Rivera, nuestro candidato, ya se ha ofrecido en numerosas ocasiones a debatir con el resto de candidatos a la presidencia del gobierno. Lo que no haremos será debatir con otros perfiles, Albert me refiero, Albert Rivera, no debatirá con otros perfiles que no sean los candidatos a la presidencia del gobierno, que creemos que es lo justo y lo que esperan los españoles. Bueno, pues esperemos los días que haga falta para que se pongan de acuerdo y nos cuenten cuántos debates va a haber y en qué formato y en qué medios de comunicación. Una más abrimos enseguida la mesa. Dijo Ciudadanos, si me equivoco, corríjame, que no apoyaría, que no entraría a formar parte de ningún gobierno que, en fin, que no gana las elecciones, que no presidiera. ¿Sigue pensando Ciudadanos de la misma manera? Bueno, nosotros pensamos que para construir un acuerdo de gobierno, primero hay que hablar de las propuestas y primero hay que sentarse con el resto de partidos políticos y ver qué se quiere hacer. Y una vez que tienes acordado qué es lo que se quiere hacer, la última pieza del puzzle es ver qué personas la van a llevar a cabo. Es decir, yo quiero hablar de un pacto por la educación en España. Quiero imitar a los modelos del norte de Europa, donde llevan 50 años con un modelo educativo que funciona. Y para eso hace falta sentarme con otros partidos a ver de qué manera hacemos ese pacto por la educación. Yo quiero hablar de eliminar diputaciones provinciales o aforamientos o de incidir en la separación de poderes. Y eso son reformas concretas que hay que acordar con otros partidos políticos. Cuando lo tengamos cerrado, cuando tengamos un calendario y una hoja de ruta donde nos diga cómo se va a hacer esa reforma, entonces pensamos en quién va a ser el ministro de Educación para llevar a cabo ese pacto. Pero ya no, entiendo entonces que no descartan formar parte de un gobierno que no presidan. Bueno, lo que no descartamos, o sea, lo que no queremos es firmar un acuerdo y que luego ese acuerdo no tengamos capacidad real desde las Cortes para obligar a su cumplimiento. Es decir, en la medida en la que no seamos nosotros capaces, desde la oposición, de exigir que se cumpla un acuerdo de gobierno, entonces tendremos que estar en él. En el acuerdo que se firmó con el Partido Socialista, era un acuerdo con el que nos sentíamos plenamente identificados. El 80% de nuestras propuestas estaban recogidas ahí. No tenía sentido entonces que no formaran parte de ese gobierno. Pero en el resto de circunstancias, y de aquí en adelante, lo que veremos ¿es necesario que Ciudadanos esté para que ese acuerdo se cumpla? Estaremos. Pero no es una prioridad para Ciudadanos. Vamos a hablar de reformas concretas. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hablar con el PP de esto porque no nos ha tendido la mano. Le hemos invitado hasta en 4 ocasiones al Partido Popular para hablar de reformas y de puntos concretos del acuerdo que se había firmado con el PSOE. A mí me hubiera gustado que hubiera bajado a la arena y nos hubieran dicho, pues mire, a mí de las 200 reformas que firmaron con el PSOE, no me gusta la 158, la 75 y la 22. Y ahí hablamos y negociamos. Pero es que ni tan siquiera han hablado de reformas, porque todo pasaba por la silla, todo pasaba por la omnipresente figura de Mariano Rajoy. Y yo creo que no se puede anteponer ni la figura de Rajoy, ni la de Sánchez, ni la de Rivera, ni la de Iglesias. Pueden estar por delante de 47 millones de españoles que están ahí fuera, que quieren y nos han pedido que nos pongamos de acuerdo y que ahora tenemos que llevarles otra vez a nuevas elecciones, el 26 de junio. Carmen Morodo quiere empezar preguntando. Adelante, Carmen.
Gracias. Con la venia. Te voy a hacer una precisión. Antes, cuando me refería a lo del entusiasmo, Sergio, no era sobre el debate. Era lo que no me entusiasma, para que quede claro, es el juego electoral de los partidos, no el debate que tú propones en esta mesa. No, pero yo creo que se entendió. Ah, vale, bien. Yo lo entendí bien. Pero vamos a la pregunta, que pierdo tiempo y luego me lo restas. Decía usted antes que no hay que colocar, anteponer las figuras. Ante una pregunta de Sergio sobre las alianzas postelectorales, yo he entendido que con Rajoy y con su equipo Ciudadanos no va a pactar. Rajoy y su equipo es el que se va a presentar a las elecciones, a las nuevas elecciones, será el que voten los españoles, conociendo que es Rajoy y su equipo los que encabezan esas listas, y hasta ahora los sondeos les señalan como lista más votada. No sé qué pasará en esas elecciones. A lo mejor incluso si no fuese Rajoy sacaría más votos, pero eso no lo vamos a saber nunca. Sacarán los votos que saquen con la decisión soberana de los españoles, de los que quieran votarles. Entonces, lo que ustedes plantean es que en un despacho lo que han votado los españoles cambie el cabeza de cartel y cambie el candidato a presidente del gobierno que han votado los españoles porque ustedes no los quieren como condición para votar, o más fácil se lo pongo, con Rajoy como candidato a presidente del gobierno y lista más votada, no se sentarán a negociar con el Partido Popular ni le investirán nunca como presidente del gobierno. Bueno, nosotros no vamos a hacer las primarias al Partido Popular, que no tiene ni primarias. Pues es lo que parece, al escucharle. Lo que sí que es importante es poner de relieve lo que ha pasado estos 4 meses. Y es que Mariano Rajoy no es que no haya salido de Moncloa para hacer el vídeo este de campaña, es que no ha salido ni para negociar un posible acuerdo ni para comparecer en el Congreso. Entonces, eso ya sabemos lo que hay. La gente que quiera votar al Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, ahí tiene la papeleta del Partido Popular para votar a Mariano Rajoy. Nosotros pensamos que no es la persona idónea para encabezar una regeneración, y no solamente nosotros. El 50% aproximadamente del votante del PP tampoco considera que Mariano Rajoy sea la persona idónea ni su equipo para liderar una regeneración. Dicho eso, nosotros pensamos que eso no imposibilita que tengamos que llegar a acuerdos con el Partido Popular y que haya que sentarse. Hay líderes dentro del Partido Popular con los que tenemos buena relación y son proclives a que nos sentemos y hablemos de propuestas y de reformas, pero es que lo que nos hemos encontrado hasta ahora ha sido un muro. Ha sido el discurso de que tiene que gobernar el partido con la lista o la lista más votada, cuando en 170 municipios de España el PP gobierna sin ser la lista más votada. Entonces, no nos vale el discurso de o yo o el caos, o yo o nadie, o yo o llevo a 47 millones de españoles a nuevas elecciones. A mí me parece que es demasiado pretencioso. El ego, pues para otras etapas de la política o de la vida, pero en este momento crucial donde nos jugamos tanto, donde tenemos un jaque separatista en Cataluña, donde tenemos un movimiento populista que quiere entrar en el gobierno, no sentarse tan siquiera con nosotros. Pero entonces, con Rajoy como candidato a la Moncloa, ustedes, después de esas elecciones, ¿con quién pactarán? ¿Serán con el Partido Socialista? Si Rajoy sigue siendo el candidato. Pues vamos a intentar ganar las elecciones para no tener que pactar con los viejos partidos y para poder aplicar las reformas de una vez. Ese es el objetivo. No nos salgamos del marco que nos indican los sondeos, porque la utopía... Los sondeos indican que habrá que llegar a acuerdos. Claro. Y lo hemos intentado. ¿Y qué ha pasado? Que no hemos sido capaces al menos entre esa gran coalición que proponía Mariano Rajoy. Sí. Bueno, pues 2 de los 3 ya estábamos de acuerdo. 2 de los 3. Representábamos a 9 millones de españoles. 200 propuestas de un calado político que no se había visto nunca en España antes. Bueno, pues solo faltaba sentarnos con esa tercera parte, si de verdad hubiera tenido voluntad política, para llegar a acuerdos. ¿Qué no le gustaba a Mariano Rajoy de las 200 propuestas? Es que no nos lo ha dicho. Es que todo pasaba porque o su silla, o él en la Moncloa, o aquí no había nada que hablar. Y, hombre, en una negociación hay que ceder, y hay que sentarse, hay que intentar buscar soluciones. Y no se han buscado por parte del Partido Popular y tampoco por parte de Podemos. Entonces, en una nueva etapa, pues habrá que sentarse a hablar. Pero insisto, el equipo de Barberá, Rajoy, Cospedal y demás, humildemente y desde mi punto de vista, pues no tienen o no deberían tener la capacidad para liderar un cambio en política en España a día de hoy. Chema. Sí. ¿Qué tal, señor Aguado? Buenas noches. Yo le quería hacer una consideración. Fíjese que son ustedes responsables políticos que al final van a pedir confianza y voto a los ciudadanos, me refiero a todas las formaciones políticas, y tengo la sensación de que como que tuvieran muy mala conciencia o una falsa mala conciencia porque se pasan el día pidiendo perdón. Es decir, el 20 de diciembre todos los 4 grandes líderes ya instalaron ellos mismos la cantinela de que si no se hacía gobierno esto era un fracaso y que por lo tanto pues sería eso, la constatación de un fracaso no ser capaces de formar gobierno. Claro, unos meses después, es verdad que unos lo han intentado más, otros lo han intentado menos, pero claro, la pregunta es que, joder, 4 fracasados resulta que vuelven a ser los mínimos candidatos. Yo sé que están reconduciendo la pregunta. Se lo traigo a colación, o sea, el planteamiento. Se lo traigo a colación porque es que son ustedes mismos los que han empezado a insistir en la austeridad de la campaña electoral, los ciudadanos están cansados, a los ciudadanos les estamos importunando demasiado. Pues me parece que eso no es, que no está bien que lo hagan, porque si los responsables políticos
políticos, que primero son los que dicen que han fracasado y luego ya empiezan a poner prevenciones sobre la campaña electoral, tanto cuesta decir que es que la democracia cuesta un poquito de dinero, que vamos a llamar por segunda vez a los electores porque no hemos sido capaces, y no inventarse ahí un juego de austeridades que usted bien sabe que son falsas, porque ustedes tienen unos recursos que el sistema les destina para competir y evitando además las trampas que otros han hecho, pero nadie les obliga a gastarlo. Y esa idea del mailing colectivo, pues usted sabe que eso, si algo supone, sería más gasto, porque significaría que todas y cada una de las formaciones políticas que concurren tendrían que ir en el sobre que reciben los ciudadanos, y eso multiplicaría por tropecientos lo que ahora es un sobre, sería un cajón. Entonces, alguna consideración a ese respecto, de que oiga, que es lo que los ciudadanos han querido, ustedes no han sido capaces, pero que no pasa nada por celebrar unas elecciones en las cuales además van a ser aquellas en las que más información tenemos todos y cada uno de lo que ha sucedido, ¿no? Hombre, yo creo que sí que pasa, que políticamente estamos abocando otra vez a los ciudadanos a votar, con lo que todo eso supone. Si en la parte económica podemos restarle coste, pues bienvenido sea. Si somos capaces de ahorrar 40 millones de euros con planteamientos como los que hace Ciudadanos, donde defendemos, por un lado, reducir el límite de gasto electoral. Hay algunos partidos que apuran al máximo. PP y PSOE han apurado a esos 13 millones, 12 millones de gasto máximo. Ciudadanos no. Ciudadanos ha gastado 4. Bueno, pues si somos capaces de reducir ese gasto a la mitad y si hacemos el mailing colectivo único, yo no estoy de acuerdo con esa reflexión. El mailing único lo que permite es que todas esas papeletas que llegan a las casas de los españoles, del PP, del PSOE, de Podemos, se hagan en un único paquete, y nuestra estimación es que supone un ahorro de 25 millones. ¿Qué pasa? Que PP ni PSOE quieren hacerlo. ¿Y sabes por qué no quieren hacerlo? Porque quieren mandar la papeleta del Senado con las crucecitas puestas. Ese es el único pero que pone a día de hoy PP y PSOE al envío conjunto del mailing, es que quieren seguir mandando las papeletas del Senado con la cruz marcada para seguir indicando a los potenciales votantes qué es lo que tienen que hacer. Pero de verdad, hay 25 millones de euros de ahorro, creo que es por lo menos planteable, y lo vamos a plantear el miércoles. Digo, pues que para mí es una cuestión menor, pero como lo han enfatizado tanto, es que yo no sé, en la Comunidad de Madrid, ¿qué pueden concurrir? ¿25 candidaturas a las elecciones generales? Pues probablemente. En circunscripciones pequeñas compiten candidaturas testimoniales, pero que en un mailing de todos los que han reunido los requisitos para ser candidatos, todas esas candidaturas tendrían que ir en ese sobre que, insisto, se convertiría en un paquete. Pero bueno, eso es exactamente lo que se hace en el envío por correo, se mandan todas las papeletas. O sea, sería el mismo modelo, claro, pero extendido a todos los españoles. Desde nuestro cálculo, estimación, supondría un ahorro importante. ¿Que hay otros partidos que no quieren hacerlo? Nosotros no vamos a entrar tanto en qué hay que recortar, si hay que recortar banderolas, si hay que recortar publicidad exterior o si hay que recortar cuñas de radio. Pero sí que hay cuánto hay que recortar. Y si puedes recortar 40 millones de euros a los españoles, hombre, vamos a intentarlo. Si tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo en eso porque sigue habiendo intereses, pues oye, es que a lo mejor es que no somos capaces de ponernos de acuerdo para nada y no merecemos la confianza de los españoles. No hay que recortar ni un euro, es en todo aquello que permita el principio de igualdad de oportunidades y que la ciudadanía tenga absolutamente la certeza de que su voto es individual, libre y secreto. En eso es en lo que no hay que recortar nada. Juan de. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría insistir en el asunto de los pactos y de la situación, de cómo se ha comportado. Yo creo que en determinadas ocasiones, yo lo he dicho abiertamente, de una manera loable, Ciudadanos durante estos 4 meses, hasta que llegó la segunda, hasta que llegó el fracaso, desde mi punto de vista, hasta que llegó el fracaso de la segunda votación de Pedro Sánchez, ¿no? Pero en cualquier caso, al día de hoy, ustedes centran su crítica dura y exigencia con el Partido Popular. Y siguen recordando el pacto con el Partido Socialista como algo muy positivo. No criticando las actitudes o lo que haya podido hacer o la política del Partido Socialista. Y yo le pregunto, ¿existen 2 varas de medir? Por ejemplo, en el asunto de la regeneración. Si en Madrid, que usted bien conoce y que ha llegado a ese acuerdo con Cristina Cifuentes, si en Madrid hubiera un consejero o consejera imputado por un delito de prevaricación y falsedad en documento público, ¿exigirían la dimisión de ese consejero, como está ocurriendo en Andalucía, donde Ciudadanos no exige la dimisión? Si en Madrid existiera un caso de corrupción, que es el mayor caso de corrupción en la historia democrática, reciente historia democrática de nuestro país, ¿ustedes exigirían de la misma manera que lo están exigiendo en Madrid? Me parece que de forma muy bien, a esa regeneración. ¿Y por qué existe, bueno, esa percepción al menos en que hay 2 varas de medir para la exigencia al Partido Socialista y al Partido Popular? Pues no lo sé, sinceramente, pero la vara de medir es la misma en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Mire, nosotros firmamos un pacto... ¿Un consejero en la misma situación? Un consejero en la si Comunidad estuviera de Madrid.
el documento firmado en Andalucía y en Madrid con respecto a la regeneración política es exactamente el mismo. Son 10 puntos que se pusieron como condición indispensable para seguir hablando de otras propuestas. En Madrid, aparte de esos 10 puntos, incorporamos otros 66 más, que hablaban de políticas sociales y políticas económicas. Pero en regeneración se firmó en todas las comunidades lo mismo. Es decir, no puede, por un lado, no puede haber imputados por delitos de corrupción política en el gobierno. En la Comunidad de Madrid no lo hay. Y en el gobierno de Andalucía tampoco lo hay. Ni Chávez ni Griñán tienen escaños. La directora general de Minas de Andalucía está fuera. Por cierto, el 30 de mayo va a comparecer Chávez y Griñán. Un consejero imputado por un cargo de prevaricación, sí, nosotros, y falsedad en documento público. Lo que nos ha llegado a nosotros, la información que tenemos, es que no se trata de un caso de corrupción política. Si no, no habría pasado absolutamente nada por pedir la enésima dimisión, en este caso del Partido Socialista. Igual que pedimos del resto de fuerzas políticas con las que llegamos a acuerdos. Tolerancia cero con la corrupción en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en La Rioja, en Castilla y León y en Cataluña, donde tenemos capacidad para decidir. Donde no tenemos capacidad para decidir, pues entonces ahí no podemos exigir. Pero es que en Andalucía, el 30 de mayo, viene Chávez y Griñán a comparecer en la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación impulsada por Ciudadanos. Porque en 30 años el Partido Popular en la oposición no ha hecho nada de eso. Tampoco ha conseguido bajar 2 puntos de IRPF al tramo autonómico en Andalucía, y Ciudadanos sí. Y tenemos 9 diputados en Andalucía. ¿El alcalde de Granada tiene que salir? Por supuesto que sí. Es que fue la policía a buscarle y le detuvo allí. Está imputado por 10 delitos. ¿Alguien se podría plantear que si va la policía a la casa de Susana Díaz o al Parlamento andaluz y la detiene y la imputa por 10 delitos, Ciudadanos seguiría apoyando o permitiendo un gobierno del PSOE en Andalucía? No. O sea, esto no es cuestión de varas de medir, es cuestión de tomarse en serio la corrupción y de que el PP vota a favor de una comisión de investigación en Andalucía y vota en contra en el Ayuntamiento de Madrid porque le afecta a sus intereses. Eso es ver el problema del partido, de la corrupción en el partido del frente y no en el tuyo. Así es imposible acabar con la corrupción. Ustedes centran la crítica, usted acaba de equiparar, por ejemplo, ha dicho que está en los extremos, que el Partido Popular está en un extremo y Podemos en otro, equiparando al Partido Popular y a Podemos en esos extremos, ¿no? El último CIS hablaba de la indecisión de los votantes entre precisamente Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, la estrategia, y el anterior CIS hablaba de que hasta un 65% de exvotantes del Partido Popular han votado a Ciudadanos. ¿Ustedes creen que es la mejor estrategia esa crítica y esa comparación tan feroz que hacen con el Partido Popular? Pero, no sé, yo me pregunto, si un votante ha votado al Partido Popular, porque no parece que son de su propiedad, que es que no, los votantes no son de nadie, los votantes eligen y los españoles ya son... hablando de datos del CIS, de una encuesta. Que somos mayores de edad y que puedes ir cambiando. Cuando un partido te decepciona, pues tienes que buscar otras alternativas, no son de nadie. Pero bueno, seguimos con el cliché de la vieja política de que pertenecen al Partido Popular o al PSOE, no pertenecen a nadie. Yo creo que ya somos mayorcitos para decidir nuestro voto. Pero un ciudadano que decide votar a Ciudadanos, no creo que se esté planteando a doble vara a medir. Es que como supuestamente Ciudadanos tiene doble vara de medir, entonces vuelvo a votar al PP. Al señor Rajoy. Un votante de Ciudadanos sabe lo que defendemos y sabe que defendemos contundencia con la corrupción. No estamos con el juego de la doble vara. Es que no tiene sentido porque nuestro ADN lo que dice es que estamos hasta el último pelo de la cabeza de la corrupción y que por eso muchos de nosotros entramos en política. Porque llevan 30 años con el y tú más. ¿Y tú cuántos corruptos tienes? Pues tú, anda que tú. Y así llevamos 30 años en España. Y en Cataluña, con Puyol, y Bárcenas, y R, así 30 años. Y como llevamos 30 años y muchos españoles estamos cansados, algunos hemos dado un paso adelante y hemos dicho que se acabó la corrupción. Sí, creo que estamos consiguiéndolo poquito a poco, con humildad, pero poquito a poco estamos limpiando de corrupción donde tenemos capacidad para hacerlo. Manuel Marín. Un poquito. No, espera, no te dejes nada adentro, Juan de. ¿Qué querías decir? No, en absoluto, en absoluto. Lo que se queda adentro es enquista y eso es fatal. En absoluto. Suéltalo. No pasa nada, le paso la mano. Que sí, hombre, que sí, que ya. Ha sido añade, va, venga. Grandísima manipulación, Juan de. Que esa percepción no es una percepción que tenga, sino una percepción que se refleja también en las propias encuestas, que los votantes efectivamente no pertenecen a nadie y que está muy bien las exigencias de regeneración de Ciudadanos. Yo creo que eso ha sido el gran triunfo de Ciudadanos, pero que la percepción que existe también en las encuestas es que no existe la misma vara de medir para un caso que para otro y ya está. Pero entonces, en Andalucía nos dirían las encuestas lo contrario. Y las encuestas hemos duplicado el número de votos entre las autonómicas y las generales. Y en todas las encuestas nos siguen dando la razón de que nuestra actitud en Andalucía está siendo lo suficientemente contundente y también, evidentemente, garantizando una cierta estabilidad de un gobierno en Andalucía, que hay que jugar con una responsabilidad doble. Por un lado, que haya gobierno y que haya estabilidad, y por otro, que se pongan en marcha los mecanismos de limpieza de corrupción en todas las comunidades donde ha acampado sus anchas y donde el otro viejo partido, ha estado en la oposición y no ha hecho absolutamente nada. En Andalucía ha estado el PP 30 años en la oposición y hemos tenido los SERES, formación, el caso Edu.
¿Dónde estaba el PP? ¿Qué oposición hacía? Y en Madrid el PSOE, 30 años de corrupción, mientras o 20 años de corrupción. Si estado en la oposición, no hubiera hecho nada. El problema es que Ciudadanos está en la oposición, está apoyando el gobierno. No, en Madrid. Por eso puede hacer algo. El Partido Socialista en Madrid ha visto cómo detenían alcaldes, cómo Gürtel nacía y se criaba aquí en Madrid, en Valdemoro. Es decir, y no ha hecho nada desde la oposición. Ciudadanos lleva 11 meses en la Asamblea de Madrid y en otros parlamentos autonómicos. Y desde entonces no hay un solo caso de corrupción en el gobierno regional. Tenemos una comisión de investigación para explorar lo que pasó en el pasado y para exigir responsabilidades políticas y un pacto anticorrupción para que no le vuelva a suceder. Ese es el objetivo de Ciudadanos. ¿Que lo conseguimos? Bueno, estamos intentándolo, pero es que la corrupción es como ese grafiti ahí arraigado en una pared que hasta que lo limpias, pues van a pasar seguramente meses, incluso años, porque lleva siendo la tónica habitual en política, lamentablemente, o no sé si habitual, pero muy frecuente, durante muchos años, en comunidades como Madrid, como Cataluña con Pujol, o en Andalucía con el PSOE. ¿Te has quedado bien, Juan? Sí, bueno, me faltaría lo de Murcia, que hay casos, No, ya. hay casos de corrupción de Ciudadanos en Murcia. Manuel, venga. ¿Qué tal, señor Aguado? Buenas noches. Yo les he escuchado decir a ustedes en Ciudadanos, Albert Rivera, además no hace muchos días, que entrábamos en una nueva etapa y que necesariamente pues, se tenían que terminar los vetos, no la política de vetos, el fin de la política de los vetos. Yo desde a renglón seguido le he oído decir al señor Rivera que si depende de Ciudadanos nunca habrá un gobierno de Podemos en España, con lo cual hay un cierto veto que yo entiendo y comparto. Pero pregunto, ¿no se pueden vetar partidos? Es decir, se ha terminado la etapa de vetos en los partidos, pero se mantiene el de las personas. Pongo un ejemplo. Usted hablaba antes, por ejemplo, de un pacto por la educación, modelo nórdico, funciona en muchos países del norte de Europa. Y tienen claro ese modelo para poderlo poner en marcha. Incluso dice que con el Partido Popular podrían sentarse para intentar ponerlo en marcha. Si sobre la base de que hay, pongamos, un hipotético acuerdo en materia de educación y se ponen de acuerdo con el Partido Popular en ese sentido, y el acuerdo está y lo que es relevante es una cuestión de fondo para la educación en España, ¿qué problema hay en que eso pudiera participar de ello o liderarlo el señor Mariano Rajoy? Es decir, si lo que importan no son los vetos a los partidos, porque no va a haber vetos a los partidos, según ustedes, pero a renglón seguido se veta a las personas que puedan llevar a cabo ese tipo de proyectos, yo percibo una cierta contradicción. Lo mismo digo, ¿se sentarán ustedes en la nueva... En fin, ¿tienen ustedes el propósito de sentarse en la nueva etapa con Podemos, por ejemplo? Se han sentado anteriormente, hablaba de los muros del PP, se sentaron con Podemos. ¿Volverán a sentarse después del 26 de junio? Yo creo que es bueno hablar con todos y conocer sus argumentos y sus preocupaciones y lo que defienden. Otra cosa es llegar a acuerdos. Con Podemos, evidentemente, es imposible, al menos por parte de Ciudadanos, llegar a acuerdos de gobierno porque defienden lo contrario a lo que defiende Ciudadanos en temas económicos, en tema de fiscalidad, en tema de estructura territorial. En definitiva, ellos están defendiendo un modelo que para nosotros es mirar al pasado. Están defendiendo un modelo donde, por un lado, buscan nacionalizar sectores estratégicos, donde buscan convocar referéndums ilegales en Cataluña, en País Vasco, en Galicia y demás, donde buscan aumentar los impuestos a la clase media. Entiendo que no se van a sentar con Podemos. Que puedes sentarte, que no pasa nada por sentarte en una silla y conocer y reafirmar cada uno sus posturas. Pero no va a haber acuerdo de ningún tipo. Pero es imposible que haya acuerdos de gobierno. Con Podemos podrás llegar a otro tipo de acuerdos, a lo mejor en materia de transparencia. Y, por ejemplo, con el Partido Popular, si llegan a un acuerdo hipotético sobre educación, sí, pero ¿realmente sería un problema de que las personas que vayan a poner en marcha un buen acuerdo no lo pongan? Es que ese momento el Partido Popular no nos ha permitido que llegara, porque no se han sentado ni en la mesa a negociar. No, yo digo a partir de ahora. No. A partir de ahora, si de repente se le cae la venda al señor Rajoy y se convierte en el regenerador y el que apuesta por la educación, pues a lo mejor nos ha sorprendido a todos. Ha tirado 4 años a la basura en términos educativos, pero ahora iniciamos una nueva etapa. Me extraña, porque si teniendo 4 años de mayoría absoluta, que podías haber aprovechado, coger el toro por los cuernos y decir, oye, es que controle el Congreso, controle el Senado, controle las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la mayoría de España. Vamos a hacer las reformas de calado, vamos a hablar de educación. No, la ley de educación la hizo y viene en solitario, bueno, bien, y ahora la están desmontando. Sin contar con el resto, ¿no? Pero se podrían haber abordado una serie de reformas que no se hicieron. Entonces, ahora, intentando buscar acuerdos con otros, confiamos en que sí lo va a hacer. A mí me parece que es un poco ingenuo pensarlo. En cualquier caso, ojalá que podamos llegar a acuerdos con el Partido Popular y también con el PSOE en temas de Estado. En temas tan importantes como la educación. Vamos a hablar de despolitizar los altos órganos de la justicia, por ejemplo, en España. Vamos a hablar de eso, pero es que no les interesa. Vamos a hablar de eliminar diputaciones provinciales, pero es que tampoco quieren, porque son chiringuitos políticos donde colocan a su gente. Entonces, cuando abordas temas importantes, pues ahí hemos encontrado, en este caso, con el PSOE, un partido que ha entendido que había que dialogar y otro partido, como el Partido Popular, donde es que ni se han sentado en la mesa.
Porque con PSOE, Ciudadanos y PSOE, nos hemos tirado días y noches intercambiando correos electrónicos para llegar a acuerdos. Y ha costado mucho, porque PSOE y Ciudadanos son como dos cañas de bambú que en un momento puntual han tocado y hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, pero ahora hemos vuelto a nuestro ser, ¿no? A cada uno a defender su ideología y su programa. Pero es que con el PP no hemos tenido ni tan siquiera esa oportunidad de hablar de propuestas y de reformas. Pero perdón, es que esa negociación que ustedes estaban planteando sobre la base de un acuerdo, el acuerdo que ustedes firmaron con el Partido Socialista, que fue tumbado por la mayoría del Congreso de los Diputados, también tenía un poco de trágala, en el sentido, yo le explico, ustedes tenían 40 diputados y estamos hablando de la lista más votada con sus 123 escaños. En esa negociación, el planteamiento que estaban haciendo al Partido Popular, todos tienen que cederse, y yo eso no lo voy a discutir, en una situación, y además yo creo que la ciudadanía es lo que está exigiendo, que todos, incluso también la lista más votada, ceda, pero tal y como planteaban la negociación era, venga, ustedes que son los partidos más votados, siéntense aquí, asuman el acuerdo que hemos firmado con el Partido Socialista, no es partir de cero, a pesar de que ese acuerdo había sido tumbado por la mayoría del Congreso, y añadiendo a eso, nosotros ya hemos elegido que el candidato a presidente del Gobierno es otro, que es Pedro Sánchez, no va a ser el que votaron los españoles en esa lista más votada. Claro, no sé si Ciudadanos se pusiesen al lugar del Partido Popular, no sé si hubiese participado de esa negociación, bueno, cambiando los términos, ¿no? Ya, pero ustedes tenían 40 escaños y estamos hablando de que el Partido Popular tenía 123. Claro, por eso nosotros... También ustedes piden respeto para sus votantes, y entiendo que el Partido Popular también pida respeto para los votantes que a ellos les dieron esa mayoría de votos no suficiente, pero a un candidato que era el candidato con el nombre de Mariano Rajoy. De que Mariano Rajoy no concurrió a la investidura porque le dijo que no al rey. No sé lo que habría hecho. No, pero ya estamos en otra etapa, Nosotros, humildemente creo que hemos intentado ayudar a que hubiera gobierno. Nos podemos haber quedado en un rincón y que dos partidos que no se dan ni la mano literal, bueno, pues ahí ellos. PP y PSOE no se ponen de acuerdo. Bueno, nosotros nos quedamos aquí a ver qué pasa y a las siguientes elecciones. Y hemos intentado pues, ser flexibles e intentar llegar a acuerdos. La flexibilidad la ha mostrado con el Partido Socialista, es al que han dado la mano. Es Luego, el que al una rey le vez propuso formar que gobierno. eso no funcionó, ya, pero estoy hablando de la situación después, cuando ya la mayoría del Congreso tumbó ese acuerdo. Sí. No tenían los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Podría haber, la opción era, mantenemos ese acuerdo, que venga el Partido Popular, que se sienta a negociar, pero las condiciones que ustedes pusieron y que puso también el Partido Socialista fue, mantenemos este acuerdo, no se parte de cero, y además el candidato al que se está apoyando para ser investido como presidente del Gobierno era Pedro Sánchez, no era Rajoy. Dificulta, eso también dificulta la negociación a tres. Si Mariano Rajoy, que es el candidato del partido más votado, le dice no al rey, le dice no a sentarse con Ciudadanos y no a abordar reformas, como comprenderá... Sí, pero usted vuelve al principio, estoy hablando de la segunda parte, cuando ya la mayoría... Voy a esta segunda parte. Y Manuel va a concluir con la última pregunta, porque Carmen se ha metido en el turno de Manuel de una manera... Sí, pero concluye. No, es por aclarar un poco. Es decir, es que yo entiendo lo del muro, lo que ha pasado antes durante estos 4 meses, yo entiendo todo eso, pero yo creo que la pregunta es bastante sencilla. Es decir, en el hipotético caso de que se llegue a un acuerdo en materia de educación, en materia fiscal, en tantas y tantas materias, y se llega a un acuerdo y se firma ese acuerdo, usted acaba de presumir de 200 propuestas inéditas en nuestra democracia con el Partido Socialista. Imaginemos que hay algo parecido con el Partido Popular, porque cuadran los números, porque se sientan por fin, porque ese muro se cae, etcétera, etcétera. Si se llega a un acuerdo en esas 200, en esa educación estilo nórdico que quieren ustedes, ¿el problema sería de verdad Mariano Rajoy? ¿O sobre esa base ya no sería un problema Mariano Rajoy? Si estamos hablando de fondo, de contenido político, de propuestas, llegadas a esas propuestas, ustedes vetan Mariano Rajoy y su equipo. Es que lo que digo es que no termino de entender el razonamiento, porque si hay un acuerdo definitivo en materias, en fin, sólidas y de regeneración, etcétera, 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 pregunto, cuando eso se haya llegado, ¿el problema va a ser de personas? Me está haciendo un planteamiento que es ciencia ficción. Es que acabamos de salir de 4 meses de negociación donde precisamente había que hacer eso. Y hemos tenido a Mariano Rajoy primero diciendo no al rey. No tengo apoyos. Claro, si no te sientas es complicado tener apoyos. No a Ciudadanos. En 4 ocasiones nos ha dicho que no a explicarles el acuerdo. Y no a ningún tipo de reforma. No hemos hablado de ni una sola reforma en 4 meses con el Partido Popular. Con otros partidos sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que de repente Mariano Rajoy le va a entrar esas ansias de llegar a acuerdos sobre programas, si en 4 meses donde tenía la legitimidad, más bien, y por supuesto el deber de intentar formar gobierno y ha renunciado y le ha dicho no? Yo lo que estoy preguntando, Ignacio, yo lo que estoy preguntando es, cerraron un acuerdo con el Partido Socialista y votaron sí a Pedro Sánchez. Si cierran un acuerdo con el Partido Popular, votarán sí Mariano Rajoy. Yo creo que además que los electores tienen que saberlo antes del 26 de junio. Es básicamente lo que estoy preguntando. Sí, yo insisto que vamos a hablar de reformas y que el resto
Y yo sé que hay mucha gente que está preocupada y obsesionada por si tiene que ser Rajoy, parece que es el ungido. Que si no es Rajoy, España no funciona. O Sánchez, o Iglesias, o Rivera. Es que 4 nombres no pueden poner en jaque un país. Eso así de sencillo. 4 nombres no pueden poner en jaque a todo un país. Y al día de hoy, lamentablemente, hay 2 personas que se llaman Mariano Rajoy y Pablo Iglesias que han vetado tácticamente la formación de un gobierno porque no han pensado en España. Eso es España en serio, como el lema, que encima ahora lo refuerzan. Más que nunca España en serio. España en serio es respetar a la gente que está ahí fuera. España en serio es hablar con los autónomos, con los que se están batiendo el cobre, abriendo el cierre cada mañana para sacar sus empresas adelante, con los trabajadores que ya no es que no tengan trabajo, es que tienen unos trabajos que son precarios. Eso es tomarte España en serio. Lo otro es preocuparte por tu ombligo, por tu silla y por seguir en la Moncloa. Y eso a mí me parece una falta de respeto. Yo creo que necesitamos inaugurar una etapa nueva en política. Creo que estamos demostrando en algunas comunidades autónomas que es posible, que se puede llegar a acuerdos sin sectarismos y sin nombres permanentes encima de la agenda política. Y hablando de propuestas concretas, en Madrid estamos sacando muchas propuestas adelante, y en Andalucía también, y en Castilla y León y en Murcia. Pero si somos capaces de eliminar ese pozo de vieja política que contamina todo y que bloquea todo un país. Pepe Herbás, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Como siempre, le hemos pedido a Pepe que rastree, a ver qué encuentra, que me imagino que es mucho en los últimos días, en la prensa acerca de nuestro invitado o del partido al que representa, de Ciudadanos. ¿Qué has encontrado? Sí, hay muchísimas informaciones de los temas más diversos. Se han incorporado ya al 4G, al grupo de los 4 grandes partidos en España, e incluso he encontrado alabanzas por parte de Aguado al Partido Popular, en concreto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con ocasión de celebrar, le entrevistaba el diario La Razón, sí, para saber lo que había ocurrido, cómo valoraba el primer año de gobierno, y vamos a encontrar alabanzas. Y, por supuesto, es inevitable no encontrar también sondeos, aunque en este caso no le son tan favorables como tú anticipabas que le son la gran mayoría de ellos. La Razón destaca en entrevista que Ignacio Aguado asegura que Cristina Cifuentes podía haberse resistido más al cambio político. Habla de muchos logros en la Comunidad de Madrid desde la llegada de Ciudadanos al permitir que haya gobierno, pero no a cualquier precio. No pedimos sillas, solamente que se comprometiera a reformas profundas en regeneración, económicas y políticas sociales. Elogia lo conseguido por Cifuentes, abandonar viejas prácticas heredadas de la mayoría absoluta, es verdad, forzados por los resultados electorales, y entender el nuevo panorama político donde es necesario el consenso para sacar propuestas. Y concluye Ignacio, Cifuentes lo ha entendido, no le quedaba otra opción, pero podía haberse resistido más. El País recoge que Ciudadanos revisa su programa para adaptarlo al desvío del déficit. El partido encarga a un grupo de expertos que acompase a los cambios en las previsiones económicas su oferta económica, fiscal y de lucha contra el fraude. Y añade que ha empezado los trabajos para detectar qué partidas de la oferta con la que se presentó a las elecciones del 20D deberán cambiar para el 26 de junio. El periódico, también sobre el futuro de las autonomías, señalaba que Ciudadanos niega en Madrid lo que pidió en Valencia. El partido de Albert Rivera rechaza reclamar la deuda histórica de financiación tras haber firmado una resolución en ese sentido en las Cortes Valencianas. En El Mundo, Gabriel Tortellà, en un artículo, habla del fascismo al populismo del siglo XXI. Entre las muchas enseñanzas que pueden extraerse de una comparación de la Gran Depresión del siglo XX con la recesión del siglo XXI es que las grandes turbulencias económicas producen grandes cambios en los patrones de voto en los países democráticos. Y añade, el electorado, ante el choque que significa el crecimiento desmesurado del desempleo, con los dramas y traumas sociales e individuales que conlleva, se indigna con el sistema político por el que votaba en circunstancias más benignas y busca soluciones radicales y simplistas contra un sistema económico que nos sorprende. En ABC, Ignacio Camacho habla del dentista del marianismo. La lógica rivalidad de 2 partidos que disputan el mismo electorado se complica con el énfasis regeneracionista de Ciudadanos, que encuentra en la continuidad del presidente una relevante incompatibilidad con su discurso autónomo de renovación política. Y concluye Camacho, existe además una cierta mirada despectiva del marianismo hacia los recién llegados que le han comido parte de la merienda.
los consideran estirados, superficiales y narcisistas. Y en La Razón, tras su última actualización de los sondeos, escriben que los votantes de Rivera vuelven al PP. Ciudadanos ya capta más apoyos de votantes socialistas que de populares, convirtiéndose el PSOE en su principal fuente de votos para las generales. Este flujo no es bidireccional, ya que aquellos que huyen de la formación naranja desencantados con su giro a la izquierda prefieren refugiarse en el partido de Mariano Rajoy. Y en concreto da que habría recibido 241.000 votos de los socialistas y se habrían ido de los que votaron a Ciudadanos 223.000 al Partido Popular. Bueno, algo que añadir, subrayar, matizar, desmentir. Que hay falta en esa encuesta que también vienen votantes del Partido Popular, que habían votado al Partido Popular a Ciudadanos. Es decir, que hay un trasvase natural entre personas que son mayores de edad en términos democráticos y que deciden a qué partido votar. Y que eso de los corralitos y que estos son mis votantes y no me los toques, que eso se acabó, que eso forma parte del pasado y que ahora estamos en una etapa política donde los ciudadanos tienen el derecho, y yo creo que la obligación también, de volver a repasar los programas, de volver a repasar los perfiles y los proyectos de cada partido político y de apostar por el que creen que puede aportar pues, más valor a los próximos años en España. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Que la campaña le sea tan leve como pueda. Bueno, lo intentaremos, a ver. Y así lo será a todos, un poco. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias.